Sistemas integrados de información. Se analizará en esta exposición las premisas, características, atributos y tipos de sistemas integrados de información, entendiendo como sistemas integrados de información aquellos que tienen una base de datos en común para realizar todas las funciones básicas de una biblioteca, permitiendo vincular una serie de actividades competentes al quehacer bibliotecológico. En cuanto a las premisas de los sistemas integrados de información, la primera premisa hace referencia a la competencia. Gran cantidad de programadores independientes han invertido sus esfuerzos, capital y tiempo en sistemas integrados de información abiertos, con la finalidad de ofrecer recursos libres en todas las ramas donde es factible la utilización de software. Otra premisa hace hincapié en que el sistema integrado de información debería de partir de las estructuras de la ISO 9001 para la estandarización del sistema de control de calidad de las organizaciones, pero dando un margen para poder incluir requisitos de estándares internacionales para importar y exportar información, como por ejemplo MAR 21, Protocolo Z3950, Dublin Core, entre otros. Otras premisas de los sistemas integrados de información indican que las funciones del sistema integrado dependen de su estructura. El sistema hace posible que otros sistemas, denominados módulos, existan dentro. Estos módulos van a tener un enlace entre sí en pro de la relación y generación de datos. Los sistemas se determinan por desarrollar un proceso de intercambio de datos en su entorno. En cuanto al intercambio de los datos, los mismos se deberían desintegrar o grabarse para ser utilizados. Ahora bien, los sistemas de información deben tener la capacidad de gerenciar información útil y facilitar la relación de la información con el mercado demandante y la organización, por lo que su premisa se debe basar en crear mecanismos para la organización y utilización de la información. En cuanto a las características, los sistemas integrados de información deben tener la capacidad para ejecutarse en distintos sistemas operativos. El sistema integrado de información requiere un tipo de plataforma de sistema operativo para correr la base de datos. Un sistema operativo se puede comprender como un software que permite gestionar el hardware de una PC. Estos sistemas operativos pueden ser los siguientes: Debian, Windows, Solaris, PHUX, Linux, GNU Linux para diferentes plataformas, OS para diferentes plataformas, Unix, entre otros. Otra característica de los sistemas integrados de información es que requiere de un servidor que permita almacenar la información de la base de datos, garantizando que la información pueda correr y funcionar de manera correcta. Los tipos de servidores pueden ser Microsoft SQL Server, MongoDB Server, Apache, PHP, MySQL, Oracle, MS SQL Server, entre otros. Para que una base de datos sea un sistema integrado de información, debe contar con diferentes módulos. Estos módulos son módulo de acceso, módulo de adquisición, módulo de catalogación, módulo de circulación, módulo de administración, módulo de informes, módulo de préstamos interbibliotecarios, módulo de administración, módulo de revistas y módulo web o PAC. Dichos módulos los desarrollaremos más adelante en este curso. Otra característica de los sistemas integrados de información es que deben ser compatibles con normas y estándares digitales internacionales, oficiales y de mercado de descripción de información.
para poder importar y exportar información de los registros. Dentro de los tipos de estándares se encuentran ISO 2709, ISO 9001, Protocolo Z3950, MARC 21, MARC XML y SRU, XML, Dublin Core, ISIS, ASI, entre otros. Otra característica de los sistemas integrados de información es la arquitectura de cómputo utilizada. Esta arquitectura es un modelo de diseño de software de la base de datos, donde se debe analizar, diseñar e implementar elementos arquitectónicos de la misma. Estos elementos tienen por objeto satisfacer los requerimientos funcionales o no funcionales del sistema, cumpliendo con las necesidades del cliente dentro del desarrollo del software. Dentro de la arquitectura de cómputo podemos encontrar la arquitectura cliente-servidor. Para comprender un poco qué es la arquitectura cliente-servidor, se indica que en esta arquitectura el cliente suele ser estaciones de trabajo, o sea, computadoras, que solicitan varios servicios al servidor, llámese catalogación, circulación, informes, OPAC, préstamos, etc. Mientras que un servidor es una máquina que actúa como depósito de datos y funciona como un sistema gestor de bases de datos. Este se encarga de dar la respuesta demandada por el cliente. Una arquitectura cliente-servidor es el multicapa. Para comprender un poco mejor qué es multicapa, nos apoyamos en la Universidad Politécnica de Valencia, quien indica que es una arquitectura cliente-servidor que separa la capa de datos de la capa de presentación al usuario. Es un conjunto ordenado de elementos o subsistemas, cada uno de los cuales está fundamentado en la capa que hay por debajo y proporciona a su vez servicios características a la capa que hay por encima. Entonces podemos comprender los elementos o subsistemas como los módulos. Por ejemplo, en una pirámide, cada nivel se apoya en la capa que hay por debajo y a su vez da soporte a la capa que hay por encima. Otra característica es la recopilación de información bibliográfica, económica y de tipo directorio en su base de datos. Aquí debe facilitar la actualización de los formatos existentes de acuerdo a las normas de descripción establecidas, como por ejemplo las RDA. Debe soportar diferentes formatos como JPG, PDF, TXT, MP3, etc. Debe facilitar registros de compras de las adquisiciones, entre otros. Debe permitir generar de los registros almacenados listados de directorios como por ejemplo directorios de autores, de tesauros, etc. Y también como característica de los sistemas integrados de información debe tener apertura a Internet por medio de un módulo OPAC que haga público, accesible y recuperable la información que almacena en pro de la demanda y satisfacción del usuario. En cuanto a los atributos de los sistemas integrados de información, se puede establecer que posee un conjunto de módulos que abarcan las actividades bibliotecarias más importantes, los cuales están relacionados entre sí. 2. Los módulos comparten una misma base de datos. 3. Cada módulo tiene funciones distintas y están unificados para facilitar su control. 4. Ayudan a mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos, servicios y la gestión general de la biblioteca. 5. Un módulo es un subprograma
dentro de un programa que permite la aplicación específica sobre un área determinada para gestionarla dentro de un programa integral. Los sistemas integrados de información se dividen en tres tipos: los basados en el modelo de datos, los basados en el número de usuario y los basados en la distribución de la base de datos. Para los basados en el modelo de datos es importante indicar que el más popular actualmente es el modelo de datos relacional. Los sistemas de administración de bases de datos, conocidos como Oracle, MS, SQL Server, DB2 y MySQL, son compatibles con este modelo. Otros modelos tradicionales importantes son los modelos de datos jerárquicos y los modelos de datos en red. Ahora bien, para los basados en el número de usuario, es importante indicar que los sistemas de administración de bases de datos pueden ser clasificados basado en la cantidad de usuarios que admite, o bien puede ser un sistema de bases de datos de usuarios único, que admite un usuario a la vez, o un sistema de bases de datos multiusuario que admite varios usuarios al mismo tiempo, como se puede observar en la ilustración de arriba. Y los basados en la distribución de la base de datos. La base de datos se distribuye a través de una matriz de servidores en varias ubicaciones. O sea, son computadoras que se encuentran ubicadas en diferentes partes. Una base de datos distribuida es una colección de múltiples bases de datos interconectadas, como se puede observar en la imagen de arriba, que se extienden físicamente a través de varias ubicaciones que se comunican a través de una red informática. Aquí existen 4 sistemas principales de distribución para sistemas de bases de datos, que a su vez se pueden usar para clasificar los sistemas de administración de bases de datos. A continuación, vemos estos 4 sistemas principales de distribución. En cuanto a los atributos de los sistemas integrados de información, se puede establecer que posee un conjunto de módulos que abarcan las actividades bibliotecarias más importantes, los cuales están relacionados entre sí. 2. Los módulos comparten una misma base de datos. 3. Cada módulo tiene funciones distintas y están unificados para facilitar su control. 4. Ayudan a mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos, servicios y la gestión general de la biblioteca. 5. Un módulo es un subprograma dentro de un programa que permite la aplicación específica sobre un área determinada para gestionarla dentro de un programa integral. Estas corresponden a 4 tipos. 1. Bases de datos centralizadas. 2. Sistemas de bases de datos distribuidas. 3. Sistema de manejo de bases de datos distribuidas homogéneas. Y 4. Sistema de manejo de bases de datos distribuidas heterogéneas. Para la primera base de datos, que corresponde a la centralizada, el sistema de administración de bases de datos y la base de datos se almacena en un solo sitio que utilizan otros sistemas. Ahora, en cuanto al sistema de bases de datos distribuida, la base de datos real y el software de sistema de administración de bases de datos se distribuyen desde varios sitios conectados por una red informática. Para los sistemas de manejo de bases de datos distribuidas homogéneas, estas tienen múltiples colecciones de datos, integran múltiples recursos de datos
En este tipo de sistemas, los datos se distribuyen en varios sitios, comunicados por una red. Aquí no existen usuarios locales y los mismos acceden a la base de datos a través de una interfaz global. Una interfaz global es una unión de todas las descripciones de las bases de datos y las visitas de los usuarios se definen sobre esta interfaz global. Ahora, para los sistemas de manejo de bases de datos distribuidos heterogéneos, estos se caracterizan por manejar diferentes sistemas de manejo de bases de datos en los nodos locales. Una subclase importante son los sistemas de manejo multibases de datos. Estas tienen múltiples sistemas de manejo de bases de datos de diferentes tipos y múltiples bases de datos. En cuanto a los atributos de los sistemas integrados de información, se puede establecer que posee un conjunto de módulos que abarcan las actividades bibliotecarias más importantes, los cuales están relacionados entre sí. 2. Los módulos comparten una misma base de datos. 3. Cada módulo tiene funciones distintas y están unificados para facilitar su control. 4. Ayudan a mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos, servicios y la gestión general de la biblioteca. 5. Un módulo es un subprograma dentro de un programa que permite la aplicación específica sobre un área determinada para gestionarla dentro de un programa integral.